La Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril ampliará su oferta formativa el próximo curso 2022-2023 con el ciclo de Gráfica Publicitaria, que viene a sumarse a los 5 ciclos de grado medio y superior, además de la modalidad de Bachillerato de Arte que se imparte en el centro. Una demanda histórica que ya es una realidad, como nos cuenta el director del centro, Rubén García. La verdad es que estamos muy contentos, han sido 15 años solicitando el ciclo formativo de gráfica publicitaria y bueno, ha sido un trabajo muy intenso de colaboración incluso con instituciones municipales. Yo recuerdo que nos reuníamos en el ayuntamiento, una comisión grande que se hizo con la Asociación de Comerciantes, con la Cámara de Comercio y los centros que teníamos enseñanzas profesionales con objeto de ir actualizando la oferta educativa de Motril. Y en fin, han sido mucho trabajo, muchos años solicitando el ciclo y la verdad es que hoy pues estamos muy contentos porque es verdad que es un ciclo muy importante, que le demos muchísima proyección profesional. Yo creo que además va a ser muy demandado porque ha habido muchas personas que nos han preguntado por cuándo se ponía gráfica publicitaria. Es un ciclo con gran proyección profesional y saber que muchas familias acabarán trabajando y ganándose la vida con esto, pues entenderás que estoy tremendamente feliz. Nosotros lo único que hemos hecho pues es solicitar a las diferentes comunidades educativas que se han ido sucediendo todos estos años en la Escuela de Arte, la continua aprobación, tanto en claustro como en consejo escolar, de la solicitud, para reiterar la solicitud. Y bueno, yo es que soy muy pesado, yo soy muy pesado, muy insistente y pues no he querido dejarlo en un cajón. Hemos estado 15 años trabajando, 15 años luchando por él y bueno, pues la verdad es que ha sido este equipo, y esto es recibo decirlo, ha sido este equipo de delegación con nuestra delegada Ana Berrocal y especialmente el servicio de planificación de la delegación con José Luis Tarifa y muy especialmente Rosa Suárez, los que han sido pues insistentes también, los que me han acompañado en mi insistencia para hacer ver a la administración la necesidad de este ciclo formativo para Motril. El centro ofrece una enseñanza oficial reglada donde se puede estudiar Bachillerato de Arte, ciclos formativos de grado medio y grado superior, acercando una oferta educativa muy atractiva en campos tan diversos como la fotografía, cerámica, modelismo de indumentaria, tapices y decoración. El próximo curso se amplía con el grado superior de gráfica publicitaria que se impartirá en horario de tarde. Entendemos que es un ciclo que seguramente funcionará igual de bien por la mañana que por la tarde, porque yo creo que el personal o el alumnado al que va dirigido es muy amplio, ¿no? Me refiero muy amplio en edad. Puede ser lo mismo para gente muy joven que gente de mediana o mayor edad, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista daría lo mismo ponerlo por la mañana que por la tarde, pero es cierto que lo ponemos por la tarde por temas de espacio sobre todo, ¿no? Porque por la mañana, por la tarde, quiero decir, por la tarde ya se ocupan los talleres de los ciclos formativos de la tarde, con lo cual queda más espacio para poder publicar el ciclo. Y además también porque es de la misma familia profesional que fotografía, es de la familia profesional de comunicación gráfica y audiovisual, y entonces entendemos que va a haber pues mejor coordinación entre ambas enseñanzas si están en el mismo turno, ¿no? El grafista publicitario podrá desarrollar su trabajo profesional en agencias de publicidad, editoriales, prensa escrita y digital, imprentas, laboratorios profesionales de fotografía, gabinetes de diseño y ámbitos profesionales ligados a los medios audiovisuales. En estas empresas, el grafista publicitario forma parte del equipo creativo, pudiendo desarrollar su trabajo en diferentes campos de prensa, televisión, publicidad directa, exterior, realización de productos gráficos publicitarios de empresas e instituciones y seguimiento de calidad en la industria gráfica, realización de aplicaciones gráficas, realización de la preparación de artes finales, dirección de arte, creativo o creativa, coordinación de realización, entre otros. Las personas que lo deseen pueden acceder a él mediante 2 pruebas específicas, sin necesidad de tener estudios previos.
cualquier persona, aunque no tenga estudios previos, ni siquiera un graduado escolar, nada, solicita acceder a un ciclo formativo de grado superior, sea este de gráfica o cualquier otro de los que tenemos, aprobando la prueba de acceso, hace sus 2 años del ciclo y una vez que tiene el título del ciclo formativo, con su nota media, tiene acceso directo a la universidad. Es decir, esto es algo que me gusta recalcar porque es verdad que hay muchas personas por circunstancias de la vida, las que sean, ¿no?, que en su momento quizás se quedaron con ese sueño, ¿no?, de poder estudiar y tener una carrera y bueno, pues que las vías educativas pues no se cortan, ¿no? Un nuevo ciclo que contará con personal docente específico para las materias a desarrollar. Cada vez que se implantan nuevas enseñanzas, que además, como te contaba antes también, pues se nos ha concedido como ampliación, no como sustitución de una enseñanza por otra, sino como ampliación de la oferta educativa, pues todo eso conlleva aumento de profesorado. Entonces, claro, que necesitaremos seguramente, bueno, con toda seguridad vamos a necesitar al menos un docente de diseño gráfico, de la especialidad de diseño gráfico, y seguramente, además de algún otro, pues seguro que vamos a necesitar a alguien de fotografía, de medios audiovisuales. Otra plaza que veo casi seguro que se va a consolidar como segunda plaza en el centro será otra plaza de FOL, porque es verdad que hasta ahora sí tenemos 2 docentes de FOL, pero con el horario un poquito más menguado, ¿no?, en el aspecto lectivo, ¿no?, pero se consolidan plenamente con horarios completos, 2 profesores de FOL, en fin, que sí, que vamos a necesitar pues 4 o 5 profesores más para la impartición cuando esté primero y segundo ya implantado. Este año empezamos por primero y ya el año que viene será primero y segundo. Los diferentes ciclos que ya se imparten en el centro, como son en grado medio tapices y alfombras, en grado superior fotografía artística, modelismo de indumentaria, proyectos y dirección de obras de decoración y cerámica artística, están teniendo cada año mayor aceptación entre la población de la costa tropical y otros puntos de la provincia de Granada, con un importante número de personas matriculadas. Sí, es verdad, están funcionando muy bien, incluso estos últimos años están funcionando de cerámica, moda, es decir, son ciclos que bueno, también por años, un poco, no sé bien a qué responde, porque da igual que organicemos el concurso de fotografía con la intención de un poco incidir ahí en la matriculación, y a lo mejor el año que organizamos el concurso de fotografía vienen menos alumnos y luego a lo mejor el año que no lo organizamos vienen más. Pero bueno, en general son ciclos que están funcionando bastante bien y que luego tienen buenas salidas profesionales, es decir que estamos contentos y encima ahora con el nuevo ciclo de gráfica pues mucho más, ¿no? Recalcar que ahora durante el mes de marzo está abierto el periodo de prescripción de admisión para bachillerato de arte, que además fíjate que, y es algo con lo que no, a ver, nosotros nos vemos un poco beneficiados en ese sentido como centro, ¿no? Pero no estoy yo de acuerdo, y lo digo aquí también, y es con el nuevo Real Decreto de Evaluación, porque hasta ahora se podía simultanear, los alumnos que estudian enseñanzas profesionales de música podían simultanear su enseñanza profesional de música con cualquier modalidad de bachillerato. Y ahora pues solo pueden simultanear cursando bachillerato de arte. Yo creo que es algo que yo no comparto, ¿no? Bueno, lo asumimos todo porque es la normativa vigente, pero yo no estoy conforme, ¿no? Y bueno, sí quería decir a todas las personas que estén cursando enseñanzas profesionales de música en el conservatorio, pues que sepan que si tienen la intención de simultanear la enseñanza, que deben acudir y presentar la prescripción aquí para hacer bachillerato de arte. Durante este mes de marzo está abierto el periodo de admisión para la modalidad de bachillerato artístico y en mayo será el turno para los ciclos formativos, en el que se establecerá unos días de puertas abiertas para quienes deseen conocer el centro y decantarse por alguna especialidad. De cara a la admisión en ciclos formativos, durante el mes de mayo, algunos días se establecerán
unas jornadas de puertas abiertas, que lo venimos haciendo todos los años, para que las personas que les interese, pues que vengan y puedan conocer cómo se trabaja, cómo son las instalaciones y bueno, decidirse incluso si está dudando entre un ciclo u otro, pues decidirse por el que más le guste, ¿no? Yo suelo decir que no es solo la enseñanza que uno viene a aprender a la escuela, es el ambiente que se respira en la escuela, porque es verdad, y tú lo sabes ya de primera mano, Encarni, que es verdad que cuando uno entra especialmente por la tarde, por la mañana también, pero ya con los chavales de bachillerato hay más jaleillo, ¿no? Pero cuando uno entra por la tarde aquí a la escuela y se va introduciendo en cada uno de los talleres, pues la verdad es que se da cuenta del ambiente tan especial que se respira aquí. Ambiente especial de trabajo, de transmisión de conocimiento, de convivencia. Y yo creo que yo suelo decir que la Escuela de Arte Motriz, pero no lo digo yo solo, lo dicen luego muchos profesores que vienen por aquí, luego se van y se van con pena, ¿no? Y esto es un paraíso educativo. La escritora salobreñera Esther López Haro presentó el pasado viernes en el Centro de Arte Hernández Quero su quinta novela Nirvana, una continuación de Samsara, un libro que une dos historias distintas entrelazadas en el mismo ejemplar, pero con distinta encuadernación, como comenta su propia autora. Para poder hablar de Nirvana te tengo que hablar un poco de Historia de Samsara, ¿no? Historia de Samsara era una novela que se podía leer desde ambas portadas, cada una de ellas tiene una historia distinta. La historia de Sam está ambientada en la Cuba actual. El protagonista es Alberto, un hombre que se ha quedado viudo y se refugia en el alcohol de todo ese dolor que arrastra, y un día decide, por voluntad propia, ingresarse en un sanatorio en Villa Esperanza. Allí conocerá a un montón de personajes. Y por el otro lado, por la otra portada, tenemos la historia de Sara. Está ambientada en África, en Calla, una aldea del pueblo cusita, la antigua Nubia, actual Sudán, en el siglo XVII, donde empieza pues, todo ese tráfico de esclavos que son llevados y arrastrados hasta América. En el centro se juntan las dos novelas. Era una idea un poco compleja porque ahondábamos en muchas temáticas, desde la neurociencia, por qué elegimos, si somos libres, existe el libre albedrío, no existe el libre albedrío. La neurociencia dice que 7 segundos antes de que tú elijas, ya tu cerebro ha elegido por ti. Y hicimos un pequeño experimento en una página de Facebook donde preguntábamos a los lectores por dónde habían empezado y cuál le había gustado más, qué historia le había gustado más. Cada una está escrita de una forma diferente, ¿no? Y el 99, diré porque siempre hay que dejar un espacio abierto, les gustaba más la historia por la que habían empezado. Pero toda la temática, un poco compleja, que hablábamos de filosofía, de religiones, de tal, se intentaba explicar, se contaba algunas de las conexiones en el centro. Y los lectores empiezan a pedirme que quieren pues más explicaciones de cómo se conectaban los personajes, no les queda tan claro. Y son ellos los que me piden una segunda parte, porque a mí no me gustaba hacer ninguna segunda parte, pero bueno, debido a la demanda y también a mi hija, que le hago mucho caso, a Jenny, que me decía, sí tienes que explicar más las conexiones, no se ha entendido bien, pues hacemos Nirvana, de ahí nace Nirvana. En Nirvana, en vez de coger los personajes principales de esta novela, empezamos desde un personaje totalmente que pasa desapercibido en la novela, no es un personaje principal, tampoco es un personaje secundario, que es Javier. Javier es un chico de 30 años que vive en Madrid, en el Madrid actual, y que desde que nace pues tiene distintos dones que podríamos llamar paranormales, ¿no? Hace bilocación, viajes astrales, y en esos viajes él viaja recurrentemente como si fuera un bucle hasta la aldea de Calla y ve todo el ciclo vital de dos jóvenes, ¿no? Los acompaña durante toda su trayectoria de vida, en bucle, vuelven una y otra vez a su juventud y una y otra vez hasta que son viejos.
Y un día él quiere saber qué le está pasando, si se está volviendo loco, y se preocupa mucho por qué le está sucediendo en su mente. Y aparece un día que está bastante triste en el sanatorio donde ha ido Alberto, que es en Villa Esperanza. Y en Villa Esperanza se sorprende porque es la primera vez que una persona no solamente lo ve, sino que puede hablar con él. Entonces él se aferra a Alberto porque piensa que es como un salvavidas, algo que le puede demostrar que no está loco, que lo que está viviendo es real, y juntos pues querrán desentrañar todo este dilema que es el universo que vivimos, de qué estamos hechos, cómo funciona la materia, un poco de metafísica, qué somos el alma, somos el cuerpo, somos espíritu, y juntos pues transitarán el samsara hasta llegar al nirvana. Esa es la complejidad de la novela, ¿no? El periodista Jesús Toral era el encargado de presentar a la escritora. Muchos de vosotros ya sabéis que ella es una mujer con mayúsculas, una gran mujer que la muestra es su propia vida. El hecho de haber tenido tener que convivir con una enfermedad que prometía acabar con ella en días y que sigue superando después de varios años. Pero estamos aquí para presentar su última novela, esa en la que la sabiduría más profunda de Esther se desborda y consigue hilvanar una obra que depende de quien la lea podrá extraer conclusiones distintas. Nirvana es una historia de autodescubrimientos de los personajes que te tocan el corazón, pero además es un ensayo filosófico y antropológico de la vida, de la historia de la humanidad, de los grandes interrogantes a los que nos enfrentamos cada uno. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Vamos a hablar un poco de todo ello con ella sin hacer spoilers, porque tenéis que leer las novelas los que no las hayáis leído, que seáis pocos. Nirvana es la plenitud, es ese vacío cuando ya no necesitas nada, porque lo tienes todo, eres nada y todo. Es como cuando te desvaneces y ya no hay ningún temor, ningún dolor, ningún amor ni desamor, no hay nada, solo paz. Eso es para mí el nirvana. Bueno, hay una parte de la novela que a mí me fascina, que es cuando hablas de la frontera entre la enfermedad mental, cuando está alguien en esa frontera, ¿no? Parece que da la sensación de que todo el que nos sigue la senda oficial de alguna manera como que tiene una tara, ¿no te parece? Sí, un poco. Jesús y yo que somos muy buenos amigos y hablamos muchas horas, pero horas y horas, ¿eh? Entonces es un poco, pues, romper esa visión que tenemos del mundo, que nos han enseñado a comprender, a explorar el mundo desde los 5 sentidos, ¿no? Lo que no se ve por la vista, el tacto, el oído, no existe. La ciencia es una ciencia que se basa en la observación y que todo lo que es paranormal no lo considera científico. Sin embargo, para mí, el hombre, el ser humano, es mucho más de lo que podemos apreciar. No solamente son esos 5 sentidos, sino otro tipo de dones que tienen cualquier ser humano, como es la visión, la precognición, la intuición, la ensoñación. O sea, el hombre es muchísimas cosas más. Aquí hablamos incluso de los viajes astrales. Y yo siempre he pensado que cualquier cosa que pueda hacer un hombre lo puede hacer cualquiera. O sea, con que haya una persona que tiene ese don, nos podría enseñar a los demás a ejercerlo en nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con Javier? Pues Javier vive en una sociedad donde cualquier persona que cuenta una experiencia de lo que llamamos paranormal, mágica, que para mí la magia del hoy es la ciencia del mañana, es todo aquello que aún no se ha sabido explicar, pero que un día tendrá explicación lógica. Ahora estamos dentro del campo de la física cuántica y nos está abriendo así el angular para que veamos el mundo con otros ojos, ¿no? Con otra mirada. Entonces él se enfrenta a lo que es el diagnóstico de su propia madre, vea que su hijo no es el promedio de los demás niños y lo que hace, como cualquier madre, ¿no? Pues decir, pues lo llevo al médico, lo llevo al psiquiatra, lo llevo al especialista, lo llevo hasta aquí, pero siempre buscando, ¿no? Esa ayuda desde la ciencia, desde la medicina y sin escuchar verdaderamente, ¿no? Lo que le pasa a este niño, como le pasa a millones de niños
en este planeta, que tienen sus amigos imaginarios, que ven y que tienen una percepción extrasensorial ampliada, y que los mayores poco a poco le vamos cortando, le vamos quitando, porque creemos que el mundo es solamente aquello que se nos presenta a nosotros como real y no hay nada más. ¿Y qué es mindfulness? Mindfulness no es una herramienta para relajarte, ni un nuevo tipo de meditación oriental. Es la capacidad de permanecer en el presente, de llevar tu atención al aquí y a la ahora para ver la realidad con mucha más claridad y sobre todo para ver lo que está ocurriendo en tu interior y no dejarnos atrapar por esas películas que está la mente constantemente montando. Mindfulness no tiene nada de religioso. Coge elementos y herramientas del budismo y la fusiona con conocimientos de psicología occidental. Hace unos días era presentado en nuestra ciudad La Revolución del Silencio Mágico, el primer documental que aborda la aplicación de mindfulness en la educación en lengua hispana, dirigido por el autor y docente Antonio Castellón. Se ha ido haciendo muy poco a poco, casi que ha crecido solo, ¿no? Yo simplemente tenía la idea de tener ese material para mostrarlo a docentes y al final es un material tan valioso que ha tomado la forma de este documental. Entonces han sido 4 años en los que se ha trabajado mucho, como ya te he dicho, en el aula, en la realidad, en coger y mostrar a todas las personas y lo bueno, pues eso, ¿no? Que de un modo muy condensado se puede sentir lo que se puede hacer dentro del aula. El Teatro Calderón acogía la proyección de este documental, acompañado de una charla coloquio a su término con la intervención de algunos de los expertos que han participado en el mismo. El mindfulness es un método que se ocupa de prestar atención de manera consciente al momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Básicamente es esa capacidad de pararte y descubrir qué es lo que está ocurriendo aquí y ahora, pero sobre todo ese aquí y ahora es dentro de ti, dentro de tu interior, darte cuenta de qué películas mentales nos estamos montando constantemente, darnos cuenta de esa lavadora que no para de girar y que constantemente pues, nos tiene como distraídos sin darnos cuenta de qué es lo importante, ¿no? en la vida, ¿no? Y muchas veces empezamos a darnos cuenta pues, cuando ya hemos vivido mucho, ¿no? Y la verdad es que si lo hubiésemos tenido esa conciencia, ese conocimiento mucho antes, nuestra vida habría sido pues, mucho más plena o equilibrada. Entonces mindfulness te intenta darte esa herramienta lo antes posible y precisamente el documental trabaja en esa línea, ¿no? De darle a los chavales esta herramienta lo antes posible. Que me concentro más en hacer los deberes y ya no estoy tan distraída como antes. Antes estaba muy distraída cuando explicaba las señas. Y además, a nivel emocional, estamos hablando de niños adolescentes, a nivel emocional que tienen tanto alto y bajo, conseguimos también que su gestión de emociones sea mucho mejor. Relajamiento, alegría, muchos sentimientos a la vez. Siento calma cuando estoy meditando y sobre todo porque mis compañeros me dan la calma. Pues cierro los ojos y ese pensamiento lo elimino de forma respirando 3 veces y contando hasta 5 y ese pensamiento desaparece. Me sirve para poder estudiar, relajarme, para sentirme relajado. El IES Francisco Javier de Burgos de Motril es pionero en la provincia de Granada en impartir este método como una asignatura desde hace 3 años, a iniciativa del docente, autor y director de este interesante documento gráfico, Antonio Castellón, que ha recopilado durante estos años un valioso material y lo muestra sin ánimo de lucro con el único propósito de mejorar la educación. Pues la verdad es que esa es otra de las alegrías de la vida, ¿no? El poder, que yo tampoco me la imaginaba hace 4 años, que era el poder darle forma a todo esto dentro de una asignatura oficial, por así decirlo, con su evaluación, con todo lo que es su matrícula, con todo lo que es, no un taller aparte o algo que fue como comenzó esto, no como unas tareas extraescolares, sino como una asignatura formal. Y eso la verdad es que, aparte de la satisfacción que tiene, ¿no? de logro personal, por lo que yo he aportado y también de satisfacción con el instituto, porque si esto no hubiese un equipo directivo que apoya esta iniciativa y unos compañeros que la acogen, pues no sería posible tampoco, ¿no? También nos demuestra que si quieres hacerlo hay puertas
Es decir, muchas veces los docentes nos quejamos mucho del sistema, de la administración, y por ahí hay puertas y ventanas que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, si en el Javier de Burgos hay una asignatura de educación emocional y de mindfulness, puede haberla en cualquier centro que se preocupe, digamos, pues de montarla y de sacarla adelante. La clase se empieza con paz, no es que llegan muy excitados de un cambio de hora a otra, llegan a 120. Y esto pues son 6 minutos. Que el tiempo, yo mientras lo están haciendo estoy pasando lista, ya tengo el ordenador preparado, bajado, pues empezamos la clase con normalidad. Para mí eso es un éxito, a como lo hemos hecho durante el mes y medio anterior, que era dando gritos, niños callar, niños sacar, ya no queda gritos. La base del documental es la realidad, el día a día en el aula, con experiencias reales que muestran el proceso y los resultados de aplicar mindfulness con maestras, maestros y profesores que enseñan desde el corazón y aplican en sus vidas estas enseñanzas, junto a madres, alumnos y reflexiones de expertos sobre la necesidad de aplicar estas técnicas en las escuelas. El inspirar a profesores, a maestras, a padres, a madres, para que vean que practicar mindfulness con tus hijos o con tus alumnos es uno de los mejores regalos que puedes hacerle. Y cuando digo mindfulness es la herramienta con la que yo trabajo y es la que yo conozco y es la que a mí me va muy bien, ¿no? Y la que yo he experimentado y veo que tiene unos resultados muy claros. Pero realmente casi que cualquier corriente, cualquier herramienta que le ayude a conocerse, que le ayude a gestionar sus emociones y que le ayude a algo importantísimo de lo que estamos muy faltos, que es de querernos auténticamente a nosotros mismos. La gran mayoría de los problemas que tienen los chavales y que tenemos los adultos, que previamente hemos sido a chavales con estos problemas, pues una cierta falta de autoestima, un estar comparándonos constantemente, un no estar satisfechos con quienes somos o con lo que hemos conseguido. Entonces todo eso realmente es un no aceptarnos. Darle este regalo desde que son pequeños, pues yo creo que esto puede hacer que tu vida sea muchísimo más feliz. No que llegues mucho más lejos, ni que sea alguien famoso, sino que simplemente seas lo que sea, lo seas mucho más feliz. Son numerosos los expertos que participan en él, aportando todo su conocimiento y subrayando las bases científicas y la necesidad de desarrollar una correcta atención, mejorar la relación consigo mismos y los demás, así como la relación con el cuerpo. Entre ellos, Dokuso Villalba, maestro zen y creador de programas de mindfulness desde una perspectiva budista. Vicente Simón, catedrático de psicología y experto en compasión. David Rubiño, psicólogo sanitario con amplia experiencia en trabajo con niños y adolescentes. Sergio Noguerón, filósofo. Olga Martín, especialista en autoconocimiento. Vicky, especialista en yoga. Fidel Delgado, conocido psicólogo, autor y conferenciante, y Antonio Castellón, docente especialista en mindfulness, autor y conferenciante, y Fabiola Rivilla, pedagoga y asesora de formación. Prestar atención es una cuestión de supervivencia. Por lo tanto, la atención es lo que permite mantener la concentración en lo que es importante y es fundamental que se enseñe lo antes posible en las escuelas y en todos los ámbitos. Un entrenamiento en la atención es clave para una salud psicológica y emocional. El mindfulness, en este sentido, es una herramienta clave para enseñar a la persona a dónde tiene que llevar su atención. Principalmente tiene el beneficio de la integración. O sea, cuando una persona presta atención a su instante presente de manera lúcida, tiene la capacidad de dirigir su vida de una forma consciente. Debemos de tomarlo como parte de nuestra forma de vida. Al focalizar esa atención hay un derroche muchísimo menor de energía. Le pongo los 5 sentidos a lo que estoy haciendo, si estoy pletórico, si es que tengo una energía brutal. Realmente ha sido un contagio de ilusión, como decía Noel, el documental ha ido creciendo solo y ha ido contagiando a gente que le ha gustado el proyecto y se ha ido uniendo, ¿no? Como todos estos especialistas, que la verdad es que es un poco complejo, ¿no? El poder contar con todos ellos en una misma producción. Y como me preguntaba antes, ¿no? Que si se veían los resultados, pues precisamente ese tiempo tan largo, ese tampoco no tener una expectativa de qué hacer con ellos, pues nos ha permitido el ir viendo cómo iniciativas que comenzaron en un momento han terminado madurando, ¿no? Y cómo no solamente las personas se han beneficiado para sí mismas, sino que muchos centros donde empezamos a hacer experimentaciones, por así decirlo,
han cuajado con en esta iniciativa y se han expandido ya a otros centros también, ¿no? Entonces la verdad es que es algo que está creciendo y pues estamos muy contentos, ¿no?, de poner nuestro granito de arena en eso. Luego también está en esa edad, que es una edad muy mala, en que para ella todo es un mundo. Y esto pues meditamos, y una vez que meditamos, pues como está muy tranquila, pues puedo hablar con ella, hacemos la meditación juntas, pues esto está mucho más tranquila. Yo la noto que no se toma, no parece como que todo lo que le dices la quieras atacar. Mamá, te quiero mucho y quiero que sepas lo importante que eres para mí. Incluso cuando me enfado contigo, tú siempre serás mi madre. Quiero pedirte perdón por las veces que te he hecho enfadar y quiero que sepas que siempre te querré. Es una producción andaluza rodada en centros de la provincia de Granada de forma totalmente altruista y en la que a través de cuidadas secuencias muestra cómo mindfulness y compasión aplicados a contextos educativos ayudan a disminuir el estrés y proporcionar herramientas para gestionar emociones y pensamientos, generar hábitos saludables de la mente y aliviar el sufrimiento cotidiano. Cuando medito me acerco a mí y conecto con mi presencia como el origen realmente de lo que yo soy. Entonces cuando conecto con ese espacio de silencio empiezo a percibir el origen de mi ser y de las cualidades que ahí existen, ¿no? Y una de ellas es la paz, la calma, la tranquilidad. Si todos los días te alegras, tu cerebro se vuelve un maestro de la alegría. Efecto inmediato de practicar mindfulness es que te calmas, es que consigues silencio, es que te escuchas a ti mismo, es que te conoces un poco más. Pues mi madre y yo nos sentamos en el salón, apagamos las luces, nos ponemos un día una meditación de Antonio, nos relajamos un montón. Que muchas noches me dice, mamá, hoy no hemos meditado. Digo, bueno. En vez de pegarnos tantas voces, pues ya respiramos y ya hablamos más tranquilos. Está más relajado el ambiente. Y sobre todo lo que te he dicho de mi marido, que a él le da una paz. Tengo el corazón que me palpita como que me falta el aire, y ponernos a dar una clase de esta meditación y se ha quedado súper relajado. Cada vez que nos poníamos, ella venía a nuestro cuarto y se ponía con nosotros y ella decía que le ayudaba a relajarse. Se financia con la ilusión de la gente que participa, ¿no? Y también, pues bueno, yo tengo también editado un libro sobre mindfulness aplicado en la educación, con lo que pues todo lo que vamos recaudando de aquí, pues lo voy reinvirtiendo en este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, la verdad es que termina siendo algo muy bonito, porque es como si fuese un hijo que va caminando y tú tienes que ayudarlo mucho al principio, pero termina caminando de alguna manera solo, ¿no? Y empieza a ramificarse y a crear proyectos y a llegar pues, a tardes tan mágicas como las que vamos a tener aquí esta tarde, ¿no? Que yo hace 4 años pues para nada me la imaginaba. Al término de este documental, que ha recibido numerosas solicitudes de proyección en centros de toda España y en especial de México, Argentina y otros países, se desarrolló una charla con algunos de los participantes en el mismo. María José, Antonio, Nacho, David y Ángela, encabezados por su director Antonio Castellón, donde compartieron impresiones y experiencias. Dando las gracias, en principio, al Ayuntamiento, ¿no?, por permitir que disfrutemos de estas instalaciones, que la verdad es que es un lujo, y gracias también a la vida, como dice la canción, porque el hecho de ser de Motril, estar en este espacio, estar aquí con vosotros, ver a tantos amigos, ver a mi madre, a mi hija, a mi mujer por aquí, a tantos compañeros, y el haber imaginado hace un tiempo que se podría crear una obra relativamente interesante, ¿no?, y terminar estrenándola aquí y con vuestra compañía, pues la verdad es que es impresionante, ¿no? Es algo muy, muy emocionante. Y es para mí pues otra prueba de que los sueños los podemos hacer realidad, ¿no? Y el cómo cuando expresas lo mejor de ti, no solamente disfrutas y creces tú, sino que haces que los que hay a tu alrededor también crezcan, también saquen lo mejor. Porque esto que estáis viendo hoy no es algo que yo decidí, me lo inventé y lo hice, ¿no?, sino que realmente pues me apoyé en el trabajo previo que ya había hecho Fernando Díaz con su obra cinematográfica,
en el trabajo previo que lleva tantos años haciendo David con su labor terapéutica, en el trabajo previo y la visión de la educación que tiene María Jesús con su mente filosófica, en el cariño que pone en las clases Ángela, como vaya a ver, ¿no? Entonces yo creo que ese expresar lo mejor de nosotros no solo nos permite realizar nuestros sueños, sino ayuda a que los demás realicen lo suyo. Como herramienta que es el mindfulness, viene a sumarse a otras muchas que usamos los profesores y que se usan en la pedagogía probablemente desde siempre, pero que viene a dar justamente en aquella zona oscura que menos herramientas, de las que menos herramientas se dispone a la hora de enseñar, ¿no? Que es la atención a la parte emocional. Tal vez porque pensamos que solamente cultivando la parte intelectual y la parte de las habilidades somos capaces de cubrir para lo que se ha diseñado la escuela, se nos olvida que durante esa época, justamente es cuando, durante la época de la adolescencia, es cuando más necesitamos justamente que se nos den las herramientas para poder crecer emocionalmente, justamente porque esa es la época crucial. Y entonces, pues bueno, decir que me siento orgullosa de haber contribuido, aunque sea de una manera muy marginal y poca cosa, en que se desarrollara en el centro. Me voy a quedar con la cara de felicidad que tiene mi amigo Antonio, ese brillito en los ojos que tiene hoy un poquito especial, ¿no? Y que, bueno, el documental está precioso y yo creo que es un sueño que tiene Antonio hace mucho tiempo, ¿verdad?, que lo ha hecho realidad. Y, bueno, pues yo quiero un aplauso para Antonio, que creo que lo ha hecho muy bien. Y nada, gracias. En tiempos de ruido el silencio es un arte y Antonio ha sabido plasmar muy bien. Es una persona admirable en el sentido que crea una idea y la materializa. Yo me quito el sombrero. ¿Cuánto no perdemos en el día a día por no tener conciencia, por ir con el piloto automático, por no atender a nuestras necesidades, por no tener el foco donde lo tenemos? Eso realmente es una carencia de estos tiempos, en los que estamos totalmente anestesiados por la cantidad de ruido que hay afuera y no prestamos atención a lo que tenemos dentro. Mindfulness es una herramienta fundamental para eso y Antonio es un excelente exponente en la divulgación de esta herramienta, porque de verdad es admirable todo lo que hace. Yo le dije a Antonio que a mí me cambió la vida, hubo un antes y un después. En 2015, en octubre, me acuerdo perfectamente, empecé el curso, uno de los cursos que él da, digamos, ocupada, bueno, mi trabajo, mi deporte, ¿no? Cuidado de mi padre, que por entonces, bueno, vivíamos juntos y en fin, está muy centrado en él. Épocas de la vida en las que uno está más atareado, que pienso que también es bueno pasar por ahí. Pero es cierto que bueno, ese curso me cambió en el sentido de cómo yo gestionaba todo eso, ¿no? Yo llevaba todo para adelante, pero es verdad que el derroche de energía que hacía era brutal. Y a partir de ahí empecé a ir a las revoluciones que precisaba en cada momento. Eso fue el secreto y el truco, ¿no?, que yo conseguí con la práctica del mindfulness. Entonces, digamos que a día de hoy, en lo personal, pues yo practico día a día, ¿no? Como decía Platón, creo que decía que el que aprende y no practica es como el que ara y no siembra. Es decir, todo esto está muy bien, pero si no lo practica, pues no estamos haciendo nada. Yo recomiendo que si se aprende algo hay que practicarlo, es la mejor manera. Entonces, yo en mi día a día lo hago y bueno, soy otra persona porque es que va a las revoluciones justas, ¿no? En el tema del trabajo, pues ya habéis visto, ahí no te voy a contar mucho porque es increíble cuando se practica con los chavales y eso, también ellos, digamos, que se calman bastante, centran más la atención, ¿no? En fin, eso ya pues hemos visto el documental y poco que decir. Y luego también pues comentar que en mi droga, ¿no?, que es el deporte, la actividad física,
pues también me ha aportado mucho, ¿no? Es decir, yo actualmente, bueno, llevo un tiempo que hago triatlón y bueno, el saborear más cada entreno, disfrutar del paisaje, de la ruta en bici, de salir a correr, de nadar, digamos que buscando quizás menos ese rendimiento, pero saborear más el hecho de practicar deporte por sí, pero disfrutarlo. Y el rendimiento lo consigue igualmente, pero el cómo lo consigue es totalmente diferente, ¿no? Así que bueno, pues esa es mi experiencia con mindfulness y por eso estoy tan agradecido a Antonio, que como yo le digo, es mi maestro y siempre será mi maestro. Y para mí ha sido muy emotivo porque han sido años de disfrutar de los alumnos, de disfrutar de mi profesión y de disfrutar de mí misma, ¿no? De lo que estaba haciendo día a día. Como dice Nacho y dice también María Jesús y Antonio, esto no ha surgido de la nada, sino que surgió poco a poco. Antonio empezó a prepararse, él ya estaba iniciado en estas técnicas y en este aprendizaje de mindfulness, pero quería iniciarlo en el aula y aprovechamos un Erasmus, ¿verdad, Antonio? Y él decidió irse a Inglaterra, donde le enseñaron cómo un poco trasladar el mindfulness a nuestros alumnos. Y allí, pues, un grupo de profesores y profesoras, pues, nos unimos a él y empezamos a practicar. Yo lo que digo en el vídeo es real, para mí era como mágico, ¿no? Llegaba un momento en que todo fluía, es decir, al principio los niños le daban risa, algunos no querían, nosotros no le obligábamos. Los alumnos que no querían hacerlo, pues simplemente le decíamos, son 7 minutos, haz otra cosa o cierra los ojos, descansa y déjanos estar. Eso es, y lo respetaban, tanto lo respetaban que yo me daba cuenta que lo estaban haciendo. El mindfulness se puede hacer de muchas maneras. Al final, el hecho de practicar y practicar, realmente te das cuenta de que estás haciendo mindfulness y no estás practicándolo. No sé si me explico bien, sino que forma parte de ti y cuando es necesario es un recurso que tienes. Y yo voy a él cuando quizás no lo practique estrictamente todos los días, la respiración, pero lo he practicado bastante para cuando yo lo necesito, lo recurro a él. Es una manera de vivir y de sentir, ¿no? El silencio mágico yo he traído, no quiero enrollarme, pero he traído un recuerdo. He traído un recuerdo. Si no lo recordáis en el vídeo, yo digo que ayuda. Uno de los beneficios del mindfulness es ayudar a la concentración y que los niños de segundo de bachillerato, pues la verdad que es un curso muy estresante para ellos, su futuro se juega en un examen y lo pasan mal. Y mi primera experiencia en mindfulness fue precisamente con ellos, con mi curso de segundo de bachillerato. Y tanto es así que, bueno, ellos al final se llevaron los audios de Antonio y ellos practicaban todos los días, pero es que me hicieron ir el primer día de la selectividad, me hicieron ir antes al instituto, creo que era a las 7:30, a las 8 de la mañana, antes de que empezaran, para practicar con ellos. Es decir, ellos no entraban en un examen si antes no hacían su mindfulness, porque realmente le ayudaba mucho a concentrarse y ya fueron dependientes. Y en la graduación nos hicieron un regalo a todos los profes y allí ponía pues lo más característico de cada uno de nosotros. Y yo recibí, lo he traído porque todavía me hace muchísima ilusión. Y yo recibí esta banda que pone pues Miss Mindfulness. Me lo he puesto al revés, ¿verdad? Aquí, así. Miss Mindfulness. Es decir, que ellos, en cierto modo, fue un agradecimiento por esa gestión de emociones y de ese aumento de la concentración en selectividad y en todo segundo de bachillerato, que realmente es duro para ellos.
Los asistentes también se interesaron por algunos aspectos más concretos del documental y de la experiencia personal de sus protagonistas. Que digo que ¿por qué fue de empezar con el mindfulness? Soy una persona que tengo muchísima suerte en la vida por haber nacido en Motril, en una ciudad donde no falta de nada, ¿no? En esta parte del mundo, por haber nacido con la familia que tengo, y por ahí está mi madre y mi hermana, por tener el trabajo que tengo, y aún así mi mente generaba mucho dolor. Yo he vivido con una cierta falta de autoestima sin razones aparentes y con mucha ansiedad también, ¿no? Es decir, para mí, sobre todo, yo me exigía mucho a mí mismo, me comparaba mucho, un carácter muy perfeccionista, se nota un poco también en algunos detalles del vídeo. Entonces eso me hizo generar insomnio y mucha ansiedad. Entonces fue la época, recuerdo, en la que murió, ¿cómo se llama esta mujer que fue la ex de Paquirri? Bueno, una que sale mucho en la revista por sobredosis de pastillas. Yo no quería tomar pastillas ni nada de eso. Entonces empecé a probar otra alternativa, ¿no? Y fue cuando tuve una revelación, fijaros dónde, en la antigua biblioteca, en la que hay enfrente de la comisaría, que allí venía un grupo de budistas y esporádicamente hacía meditaciones. Y yo salí de un claustro en el que era jefe de estudio para morirme. A veces la vida en los claustros es complicada y era en Nerja. Y yo llegué allí, estuve con ellos y salí nuevo. Y para mí fue la gran revelación, que es la revelación que suele tener mucha gente, ¿no? De que la gran parte del sufrimiento que hay en mi vida me lo estoy creando yo. Y a partir de ahí pues fue un camino de investigación, de profundizar y darme cuenta de que ese sufrimiento me lo estaba creando y que yo me lo podía quitar. Y entonces fue cuando empecé a darme cuenta de cuánto sufrimiento había tonto en mi casa, pues como en todas las casas, en las clases y tal. Y bueno, pues yo cogí ese camino. Yo divulgo mucho mindfulness. Mindfulness también es el nombre que tiene ahora, digamos, pero todo lo que es el mundo budista, la meditación y demás. Pero realmente cualquier corriente que te haga mirar hacia adentro, que te haga darte cuenta de qué tormenta hay en tu cabeza y de que eso lo generas tú y en cierto modo lo puedes aliviar tú también. Este documental se podrá proyectar en todos los centros que lo soliciten. Si has tenido una discusión con un amigo, por pequeña que sea, ya está rayado. Lo mismo luego se te pasa al día siguiente, pero ya está rayado esa noche aunque sea. Pero todo esto no es más que una fase evolutiva en su desarrollo que es necesario que la tengan. Y es justo lo que a ti te pasó cuando eras adolescente y ya se te ha olvidado. Recuerda que era para ti lo importante cuando eras adolescente. Cuando eres capaz de gestionar estos estados internos y al mismo tiempo conoces un poco de lo que están viviendo, sales del rol de castigador, castigadora o sufridor, sufridora en el que muchas veces nos instalamos los padres y también los docentes, para pasar al de guía o acompañante, que es el que realmente nos toca. Yeah.